Bueno, tenemos aquí el libro de física descriptiva del autor H. E. White, que pertenece a la editorial Reverté S.A. Entonces podemos ver aquí el grosor del libro. Eh, Son más o menos unos 4 centímetros, un poco menos. Y si vemos aquí del otro lado, pues nos da recomendaciones de la misma editorial de otro tipo de libros. En este caso nos habla de Introducción a la Física Nuclear por D. Holiday y de las energías atómicas y sus aplicaciones por J. N. Lenihan. Entonces, bueno, este libro viene recubierto con esta cubierta de protección. Si yo se la quito, pues la portada principal, pues la podemos ver aquí, ¿verdad? Dice Harvey A. White, profesor de física de la Universidad de California, que fue el autor, del cual se tradujo al español, y el libro pues es física descriptiva. No hay que olvidar que la física descriptiva es una física en la que se enfocan más precisamente en la descripción del fenómeno y no tanto en las ecuaciones matemáticas que lo describen. Ahora, por ejemplo, aquí viene que es la editorial Reverté S.A., que tiene o provisiona a Barcelona, México, Buenos Aires. Bueno, de ahí serían sus lugares principales. Entonces, si abro el libro, aquí tenemos, bueno, la persona que era dueña del libro, aquí viene su nombre y este trazo aquí como una especie de ex libris o algo así. Entonces, este sería la portada, ¿verdad? Ahora, cuando abrimos el libro, pues viene aquí con una imagen. Este es un acelerador de partículas que se tenía ahí en la Universidad de California, en Berkeley. Entonces, el libro es de 1966. 1966. Este libro pues es para nivel, puede ser nivel secundaria o nivel bachillerato. Y como ya dijimos, es un libro de física descriptiva. Aquí tenemos el prólogo. Vamos a ver cuáles son los temas que maneja el contenido del libro. Entonces aquí tenemos el contenido, tenemos el prefacio, la introducción que nos habla de las ilusiones ópticas. Luego la primera parte que sería la mecánica. De la mecánica pues tenemos aquí los clásicos temas como sistemas de unidades. Luego tenemos algo de cinemática, lo que es la rapidez, la velocidad, la aceleración. Luego algo de dinámica como las leyes del movimiento de Newton. Luego la caída de los cuerpos, proyectiles, ley de gravitación de Newton. Entonces aquí combina tanto temas de cinemática como de dinámica. No hacen tanto esa distinción en este libro entre la cinemática y la dinámica, sino que mezclan en algunas ocasiones los temas, a diferencia de los libros más modernos donde segmentan un poco más esos temas. Luego aquí tenemos fuerzas, vectores, centro de gravedad, trabajo, energía y potencia, conservación de la energía, en este caso pues es conservación de la energía mecánica, así como cantidad de movimiento o el momentum. Entonces, y por último, el movimiento circular. Después viene propiedades de la materia, la teoría atómica, propiedades de sólidos, líquidos, gases, fluidos. Y luego en el capítulo que sigue se tiene lo de calor o calorimetría, temas como temperatura, dilatación térmica de los cuerpos, capacidad térmica, que sería capacidad calorífica, cambios de estado, cómo se pasa de un estado a otro. No sé si venga aquí lo de calor latente o si se tocaba en este libro. Transmisión de calor, es decir, las formas que se transmite el calor, cambios de estado, etcétera. Luego viene sonido, después de calor viene lo referente a sonido, vibraciones, ondas, transmisión del sonido, etcétera. Y luego viene óptica, sobre todo óptica geométrica, porque dice reflexión, refracción, dispersión de la luz, los lentes, los instrumentos ópticos y la teoría del calor, del color, teoría del color. Y luego electricidad y magnetismo. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la electrostática, que es la electricidad en reposo,
la electricidad en movimiento, es decir, electrodinámica, el magnetismo y pues el electromagnetismo, nada más que ya no lo menciona como tal, pero esto de transformadores. Física atómica, ya referente a física moderna, y por último, física nuclear. Entonces, esta edición, pues dijimos que es de 1966. Entonces, ya dijimos, empieza por ilusiones ópticas. Aquí da una descripción de las ilusiones ópticas. Aquí podemos ver estas ilusiones clásicas del tamaño de las personas aquí, etcétera. Entonces, si nosotros seguimos con el libro, bueno, todo esto es de ilusiones ópticas. Empezamos primero con mecánica. Y dijimos que el primer tema de mecánica pues era lo referente a sistemas de unidades, ¿verdad? Sistemas de medidas, de unidades. Obviamente como el libro es antiguo, anterior, 1966, pues el sistema internacional de unidades aún no se le conoce así al sistema. Todavía le pueden decir sistema métrico decimal o sistema MKS como en los libros anteriores. Y bueno, aquí las clásicas unidades, por ejemplo, equivalencias, unidades maneja del sistema inglés, sistema métrico decimal y sistema CGS. Entonces hay que recordar que primero fue el sistema métrico decimal, luego el MKS y luego en el sistema internacional. Así es como evoluciona, ¿verdad? Entonces en este libro le pueden decir tanto sistema MKS como sistema CGS. Entonces aquí pues podemos ver las imágenes del libro, unos dibujos muy bien hechos. Aquí por ejemplo en lo referente a medición, pues tiene los relojes. En este caso tiene un reloj de agua y un reloj de sol. Al final de cada capítulo pues vienen algunos ejercicios, por ejemplo ejercicios referentes a lo que se está manejando obviamente. Entonces aquí viene algunas conversiones. Dice, ¿cuál es la circunferencia de la Tierra expresada en metros, por ejemplo? Encontrar el número de metros que equivalen a 5 millas. Son las clásicas o los clásicos ejercicios de conversiones, tanto de unidades derivadas como unidades simples o ese estilo, ¿verdad? Pudimos ver claramente que todavía no venía el sistema internacional porque no nos hablaba de las unidades fundamentales de etcétera, esos temas que se ven más adelante o que se vieron después de 1969 por ahí, más adelante, los 70, los 80, los 90 y hacia acá. En el capítulo 2, pues rapidez, velocidad y aceleración. Aquí algo interesante es que en este libro sí hacen una distinción entre el concepto de rapidez y velocidad, y en algunos libros pues no hacen esa diferencia, ¿verdad? Aquí dice la rapidez es una cantidad escalar y la velocidad es una cantidad vectorial. Entonces desde aquí ya nos dicen que en física se maneja tanto escalares como vectores. Entonces, bueno, si nosotros vemos, bueno, ese es el experimento, los experimentos de Galileo de plano inclinado, y podemos ver claramente aquí aceleración de caída por un plano inclinado. Acuérdense que este libro es descriptivo, no hay tantas ecuaciones. Las leyes de movimiento de Newton pues vienen enunciadas así normalmente las leyes de Newton como las conocemos ahora. Entonces tanto la primera, la segunda y la tercera, a diferencia de un libro que reseñé anteriormente donde la segunda ley de Newton la ponían en términos del momentum. Aquí podemos ver claramente la segunda ley de Newton: aceleración es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa, es decir, fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, si nosotros seguimos avanzando, pues ya saben que en estos libros siempre se empieza por mecánica. Aquí ya tenemos tanto de cinemática como de dinámica. De aquí caída libre, caída de los cuerpos, se explica lo que es una caída libre, tiro parabólico, la ley de gravitación universal. Aquí tenemos la ley de gravitación universal, que la fuerza es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Entonces sí aparecen fórmulas, pero no demasiadas, no muy seguido.
Entonces voy a adelantar aquí el libro. Tenemos aquí lo de trabajo, energía y potencia. Aquí define lo que es peso y lo que es masa. Normalmente ya en los libros modernos estas definiciones de peso y masa pues entran en los temas de dinámica, de leyes de Newton. Aquí lo definen hasta llegar a trabajo, energía y potencia porque se va a utilizar aquí, ¿verdad? Energía potencial también está aquí muy bien explicado. Energía cinética, que ya lo pasé. Y por ejemplo aquí tenemos en el capítulo 7, conservación de la energía, en este caso conservación de la energía mecánica, así como cantidad de movimiento. Podemos ver que aquí sí hay algunas ecuaciones, de hecho explican la ecuación de la... Aquí resuelven un problema. Si ya saben esto de física, aquí esta velocidad que es la raíz de 2GH, pues podemos ver que es el ejercicio de que dejan deslizar un objeto desde un punto inicial en la parte superior de un plano inclinado hasta un punto final en la parte final precisamente del plano inclinado. Aplican el teorema de conservación de la energía mecánica. Este procedimiento aquí lo explican bastante bien y al final llegan a esta ecuación de la velocidad que es la raíz de 2GH. Entonces, a pesar de ser un libro de física descriptiva, pues sí tiene bastantes ecuaciones. Las imágenes, las gráficas son muy ilustrativas. Por ejemplo, aquí en propiedades de la materia, aquí dijimos que eran temas de pues cómo se comportan los sólidos, los líquidos, los gases, qué es las moléculas, algunos de los átomos, etcétera, ¿verdad? Aquí ya me brinqué un poco más adelante. Propiedades de los cuerpos sólidos, elasticidad, módulo de deformación, módulo de Young, la deformación que se presenta, ¿verdad? Luego en los líquidos, en este capítulo 11, propiedades de los líquidos, pues tenemos desde presión mecánica, presión hidrostática. Aquí podemos ver esta fórmula, si la recuerdan, es la de peso específico, presión sobre volumen. Aquí dice peso específico. Algunos libros la presentan de forma diferente por primera vez, como de densidad, gravedad por altura, etcétera. Pero básicamente es lo mismo, ¿verdad? Ahora me voy a adelantar más voy a ir más adelante. Aquí hay un gran desarrollo matemático. Déjenme ver qué. Esto es de calorimetría. Estamos en temas de calorimetría. Capacidad calorífica, es decir, capacidad térmica y cambios de estado. Entonces aquí aparece precisamente lo de calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Estos son los clásicos problemas donde cambia un cuerpo de estado al cambiar su temperatura. Entonces las gráficas también están muy bien hechas. La escala, el origen, etcétera. Aquí ya tiene que ver con los gases. Podemos ver aquí el dibujo. Dice curva de temperaturas de ebullición a diferentes presiones. Entonces voy a seguir avanzando. Entonces este libro es muy ilustrativo. Trae muchas gráficas, muchos dibujos. Aquí sobre todo en este tipo de temas como de óptica. Con estos trazos, pues ayuda bastante aquí con la ley de Snell. No sé si la manejen así como ley de Snell, pero al menos estamos viendo que habla de la refracción o la reflexión de la luz. Bueno, aquí viene precisamente la ley de Snell, nada más no sé si le llaman así. Bueno, es el índice de refracción, una relación entre la velocidad de la luz y la velocidad en el vacío y dentro del material. Lentes ópticos, tipos de lentes, cóncavas, convexas, etcétera. Y ya más adelante, pues electricidad, electrostática, electrodinámica. Y aquí déjenme ver si es un dibujo. No es cambio de tema. Estos ya son temas más modernos, física moderna. Física nuclear, que para la época de este libro, pues no llevaba mucho tiempo de haber sido investigada la física nuclear. Entonces, aquí tenemos un generador Van der Graaf de alto voltaje. Entonces podemos ver que es un libro interesante para nivel, lo veo más para nivel bachillerato que para secundaria, pero también por el tipo de contenido se puede usar en secundaria
o incluso para aquellos que entran a la universidad. Y ya finalmente el último tema de energía atómica, aquí podemos ver la bomba de hidrógeno, el funcionamiento de la bomba de hidrógeno. Y al final pues tenemos aquí unos apéndices, bueno, las letras griegas que se utilizan aquí en la física. Tenemos, por ejemplo, los elementos químicos. Y finalmente, pues ya el índice temático. Aquí le llaman índice alfabético. Es el índice temático de cada uno de estas palabras. Entonces este sería el libro, que es Física Descriptiva, de la editorial Reverté. Entonces esa sería una descripción de este libro, que también es muy interesante y es de física descriptiva.